Me borró de su vida para volverse viral, pero no esperaba que yo hablara. Cuando terminé con Diego, no pensé que volvería a saber de él, al menos no en los términos en que lo estoy viendo ahora. No lo imaginé como un rostro sonriente detrás de una cámara, con filtros suaves y frases motivacionales que suenan a mentira. Pero así es. Mi ex, el mismo que solía dormirse a mitad de nuestras conversaciones, ahora es una sensación en redes sociales. Y lo peor no es su éxito. Lo peor es que en todo ese éxito, está fingiendo que nunca existí. Diego y yo estuvimos juntos casi 4 años. Nos conocimos en la universidad, en una clase de sociología donde él siempre llegaba tarde y yo me sentaba adelante, fingiendo que no me molestaban los que interrumpían. Pero había algo en su risa, en su forma de mirar sin pedir permiso, que me terminó conquistando. Era carismático, impaciente, intenso. Y yo, como muchas, confundí intensidad con amor. Al principio, todo era novedad. Fotos juntos en viajes baratos, memes que solo nosotros entendíamos, promesas escritas en servilletas de cafetería. Luego, como pasa muchas veces, las servilletas se mojaron, los viajes se llenaron de silencios, y los memes dejaron de hacernos reír. Terminamos un martes cualquiera, sin gritos, sin drama. Esto ya no da para más que parecía maduro, pero en el fondo fue un eco de todas las cosas que no dijimos. Pasaron casi 8 meses sin hablar. Hasta que un día, haciendo scroll antes de dormir, lo vi. Primero fue un video viral en TikTok. Diego, con su sonrisa encantadora, preparando café mientras hablaba de rutinas que cambiaron mi vida. Tenía miles de likes. En su perfil decía, expublicista, ahora influencer de hábitos saludables. Bienvenidos a mi caos controlado. No mencionaba que vivió conmigo cuando ese caos lo ahogaba. No decía que sus ataques de ansiedad eran parte de nuestras noches. No decía que muchas de esas rutinas las construimos juntos cuando aún creíamos que el amor podía salvarnos de nosotros mismos. Después del shock inicial, vino la curiosidad. Lo seguí en silencio. Me sumergí en sus reels, sus lives, sus colaboraciones. Cada nuevo post parecía más pulido que el anterior. Branding perfecto. Storytelling emocional. Comentarios de mujeres diciéndole ojalá todos fueran como tú. Diego había mutado en una versión idealizada de sí mismo, diseñada para likes, shares y sponsors, y entonces noté algo: en todo su contenido, no había una sola mención a su pasado sentimental. Nada. En sus Q&A, cuando le preguntaban si tenía pareja, respondía con una sonrisa ambigua. En este momento estoy enfocado en mí. En sus historias, salía con mujeres, pero siempre como amigos. Nunca etiquetas, nunca confirmaciones. Todo quedaba en el terreno de lo posible, de lo aspiracional. Era como si yo nunca hubiera existido. ¿Alguna vez te han dejado por alguien mejor? Esta historia podría ser la tuya. Suscríbete para más. Lo que más me dolía no era que tuviera éxito. Era que fingiera estar soltero cuando sabía que eso era parte de su estrategia. Había convertido su ruptura en parte de su narrativa de crecimiento personal, pero sin decir que había habido una ruptura real. Sin decir que esa relación fue con alguien real. Conmigo, empecé a preguntarme si alguna vez fui importante, si alguna de nuestras fotos, ahora archivadas o borradas, significaron algo. Si era yo quien tenía que sanar o si solo fui el trampolín que lo impulsó a donde está ahora. Y mientras tanto, él sonreía mientras tomaba jugos verdes, sonreía mientras recomendaba libros que yo le había prestado. Sonreía mientras daba consejos sobre cómo superar rupturas sin decir que había dejado atrás alguien real, con cicatrices invisibles. Pero esta historia recién empieza, porque lo que descubrí después me hizo entender que todo su perfil, su sonrisa y su vida digital eran más falsos de lo que imaginaba. Y no quería obsesionarme. No quería convertirme en esa ex que husmea perfiles, que mira likes, que analiza stories como si fueran mensajes cifrados. Pero lo hice, porque detrás de cada sonrisa de Diego en pantalla, había un eco de nosotros. Porque cada nuevo buenos días a sus seguidores era el mismo tono de voz con el que solía despertarme en la universidad. Y porque cada vez que él decía la gente cambia, evoluciona, sentía que me estaba borrando, reemplazando nuestra historia con una versión que le convenía más. Todo empeoró cuando encontré a ella y Lucía. Modelo, vegana, defensora de los cristales energéticos y las afirmaciones positivas. Apareció por primera vez en una de sus historias, en segundo plano, sentada en su sofá. Luego en una foto de grupo, en la que Diego aparecía casualmente muy cerca de ella. Después en un live donde él ofrecía un smoothie y ella respondía gracias, amor, ay perdón, Diego. Se rieron. Él desvió la cámara. En su perfil, Lucía tenía menos seguidores,
pero estaba en pleno crecimiento. Aparentemente, también había salido de una relación complicada. En una publicación con una taza de té y una cita de Rumi, escribió: "Cuando alguien te suelta, no caes, vuelas. Gracias por enseñarme a volar". De los comentarios estaban llenos de emojis de fuego y alas. Yo no puse nada. Solo me quedé ahí, leyendo, tragándome el orgullo y Fue entonces cuando lo entendí. Diego no solo fingía estar soltero por estrategia. Fingía estar solo para encajar en un molde aspiracional. El hombre sensible, profundo, que superó sus demonios sin ayuda. Un tipo enfocado en sí mismo, pero que en realidad ya tenía una nueva historia sentimental. Una nueva musa. Un nuevo público, y yo, seguía siendo un fantasma. Durante semanas, cargué con una mezcla imposible de emociones: rabia, celos, impotencia, tristeza. Empecé a comparar mi vida con la suya. Mientras él filmaba contenido desde cabañas de lujo y hablaba de su rutina matinal perfecta, yo trabajaba horas extra, dormía mal y comía lo que podía entre reuniones. No porque fuera menos valiosa, sino porque la vida real no se parece a Instagram. Y eso me dolía aún más. Un día, me atreví a escribirle. Fue un impulso que no logré detener. Un mensaje directo en Instagram, simple, casi ingenuo: "Hola, vi uno de tus videos. Me alegra que estés bien". Tardó 2 días en responder, y cuando lo hizo, su mensaje fue tan frío que dolía: "Gracias. Espero que tú también estés bien. Cuídate, cuídate", como si no hubiéramos compartido 4 años, como si no supiera que me dolía ver que fingía ser otro, como si no supiera que su éxito se alimentaba, en parte, del silencio que yo mantenía. Fue la gota que colmó el vaso, y decidí hacer algo que hasta entonces no había considerado: contar mi versión, no para exponerlo, no para destruirlo, sino para recuperar mi voz. Creé una cuenta anónima. Empecé a escribir pequeños hilos sobre lo que significa ver a alguien a quien amaste convertirse en una marca. Relaté cómo se siente ver tu historia compartida sin nombre, sin contexto, y cómo las redes pueden convertir el dolor en contenido. El primer hilo se tituló: "Mi ex es influencer y finge que está solo. Esta es la verdad que no ven en sus stories". No mencioné su nombre. No puse fotos, solo emociones. Lo escribí con sinceridad, con rabia, con amor contenido. Y explotó: miles de likes, cientos de mensajes de otras personas que vivieron lo mismo. Ex que borran huellas. Influencers que monetizan sus rupturas. Personas que descubren que sus historias fueron recicladas como parte de una narrativa que encaja mejor con el algoritmo. Uno de los mensajes decía: "Gracias. Pensé que era la única que sentía que me habían borrado de la historia". Y ahí entendí algo que cambiaría todo. No se trataba solo de Diego. Se trataba de mí. De cómo yo había permitido que su nueva vida definiera mi dolor, de cómo me había perdido intentando encontrarme en sus fotos. ¿Alguna vez has sentido que te borraron de la vida de alguien como si nunca hubieras existido? Entonces esta historia también es tuya. Síguela hasta el final, pero no era el principio, porque lo que vino después fue inesperado. Una de sus seguidoras me reconoció. Me mandó un mensaje privado. Me dijo que Diego no solo estaba fingiendo estar soltero. Me dijo que había algo más. Algo que podría cambiar todo lo que yo creía, y así empezó una historia paralela, una que iba más allá de los likes, las stories y los filtros, una que revelaría quién era Diego en realidad, cuando nadie lo estaba mirando. Cuando abrí ese mensaje, no sabía que iba a desencadenar un terremoto emocional. Era de una cuenta pequeña, sin foto de perfil. Pensé que sería otro mensaje de apoyo, o quizás alguien más compartiendo su historia. Pero lo que decía era breve, directo y demoledor: "Hola. Sé quién eres. Y sé lo que Diego está escondiendo. Necesitamos hablar". Tardé media hora en decidir si responder. Revisé su perfil: nada relevante. Apenas unas publicaciones antiguas, privadas, pero algo en la forma en que lo dijo me heló. Tal vez porque estaba acostumbrada a que nadie hablara de Diego sin adornos. Nadie lo acusaba. Nadie lo cuestionaba. Diego era el influencer amable, el que daba tips para lidiar con la ansiedad y hacía sorteos de libros de autoayuda. ¿Qué podría estar escondiendo?, respondí con cautela. Hola, ¿qué es lo que sabes? La respuesta llegó segundos después: viví con él durante casi 6 meses, justo después de ti. Y lo que hace en redes no tiene nada que ver con la realidad. Mi estómago se apretó. ¿Después de mí? ¿Cuánto después? ¿Durante ese enfoque personal que él vendía como transformación? Durante ese mismo tiempo en que me decía que estaba solo, creciendo, sanando. La chica se llamaba Clara. Era diseñadora gráfica.
Me explicó que había conocido a Diego en una colaboración entre creadores. Al principio, él se mostró encantador, atento, espiritual, comprometido con su crecimiento. Le hablaba de sus heridas de infancia, de cómo había tocado fondo y había resurgido. Sonaba convincente. Vulnerable, humano, ella, como yo alguna vez, cayó. Lo que no sabes, me escribió Clara, es que todo lo que muestra en redes lo ensaya. Literalmente. Practica frente al espejo. Los discursos, los gestos, hasta cuando hacer una pausa para que parezca espontáneo. Me hacía grabarlo 10 veces hasta que el momento de sinceridad se sintiera real. Yo no sabía qué decir. Me costaba imaginarlo así. Aunque, en el fondo, algo de eso siempre estuvo allí. Diego era perfeccionista, inseguro en el fondo. Su necesidad de validación no era nueva. Lo que lo llevara a ese extremo era otra cosa. Clara siguió escribiendo. Me contó que durante su relación, Diego evitaba mostrarla. Le decía que su marca personal funcionaba mejor si el público lo percibía como disponible, aspiracional. Nadie quiere seguir a alguien que ya lo tiene todo, le decía. Así que vivían juntos, dormían juntos, hacían planes, pero ella era invisible para el mundo. Lo peor es que yo lo permití, confesó Clara, porque pensé que eventualmente me iba a mostrar. Que no podía esconderme para siempre, la historia era un espejo de la mía. Solo que en mi caso, al menos me mencionaba en privado. A Clara la escondía completamente. Y cuando ella comenzó a incomodarse, a pedir un lugar real, él la dejó. Con una frase que me erizó: no eres parte de mi proceso de crecimiento. Me estás distrayendo. Era la misma que me había dicho a mí. ¿Te han dicho alguna vez que eres una distracción? Como si tu amor fuera un obstáculo. Como si cuidar a alguien fuera incompatible con el desarrollo personal. Suscríbete si alguna vez te han convertido en una sombra para brillar ellos. Lo más perturbador vino después. Clara me envió una grabación. No era reciente, pero sí impactante. Se oía a Diego, en una conversación en la que claramente no sabía que lo estaban grabando, hablando con un amigo sobre su audiencia. La gente quiere una historia de redención. Quieren ver a un tipo roto que se reconstruye. Y eso soy yo, ¿me entiendes? Si meto una novia ahora, rompo la narrativa. Tiene que parecer que sigo solo, que todavía lucho, que todavía hay heridas. Eso vende, eso conecta. Era un negocio. Su trauma era marketing, su dolor era contenido. Y su soledad, una mentira rentable. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Sentía rabia, sí, pero también tristeza. No solo por mí. Por todas las personas que lo seguían, que le creían, por quienes le escribían buscando consuelo, por quienes lo idealizaban como un ejemplo de superación. Clara terminó su mensaje con algo que me marcó: no quiero venganza, solo quiero que alguien más sepa que no está loca. Que no se lo imaginó. Que sí pasó. Y entonces supe que debía hacer. No bastaba con hilos anónimos, no bastaba con indirectas, tenía que hablar. Con mi cara. Con mi nombre, porque si Diego podía usar su voz para fingir una vida, yo podía usar la mía para mostrar la verdad, y así empezó el plan. Hablar públicamente de alguien como Diego no era una decisión fácil. Su imagen online era casi sagrada. Si decías algo negativo sobre él, sus seguidores saltaban a defenderlo como si fuera un gurú espiritual, un hermano mayor, un terapeuta emocional con filtros bien aplicados. Pero después de leer todo lo que Clara me contó, después de ver esa grabación, ya no podía quedarme callada. No era venganza. Era dignidad. Abrí mi cuenta principal de nuevo. Llevaba meses sin publicar nada más que reposts o memes. Mi vida, comparada con la de Diego, era silenciosa. Pero algo en mí empezó a latir con fuerza. No era envidia. Era el deseo de recuperar el control de mi historia. El primer post fue una foto mía en la playa, tomada hace 2 años. La misma que Diego me hizo borrar porque era demasiado íntima para subirla. Esa vez me dijo que exponerse así era innecesario. Ahora entendía que era porque en esa época él quería que nuestra relación fuera privada. Para todos menos para él. El texto que acompañaba la foto fue largo, pero directo. No mencioné nombres, no etiqueté a nadie. Solo conté cómo se siente ser borrada. Cómo se vive siendo el secreto de alguien que luego convierte esa narrativa en crecimiento personal monetizado. Me enamoré de alguien que hablaba de sanación, pero me hizo sentir como una herida. Me enamoré de alguien que hablaba de autenticidad, pero nunca me mostró. Y ahora, mientras él sonríe a una cámara, yo recojo los pedazos invisibles que nadie ve. Lo subí temblando. Cerré el celular. Fui a lavarme la cara.
No sabía qué esperar. En una hora, tenía más de 200 comentarios, la mayoría de ellos eran de mujeres. Algunas me conocían de antes y recordaban a Diego, aunque ya no lo seguían. Otras no sabían a quién me refería, pero conectaron con el mensaje. Con esa sensación de ser el capítulo tachado del libro que luego se publica como inspirador, una de ellas me escribió: "No sabes cuánto necesitaba leer esto. Estoy saliendo con alguien que se parece demasiado a tu historia". Y otra: "Gracias por verbalizar lo que muchas sentimos pero no sabemos cómo explicar. Nos borran, nos reemplazan, y encima nos hacen sentir culpables". Fue abrumador. Y poderoso, el algoritmo, irónicamente, jugó a mi favor. Mi publicación se compartió tanto que alguien etiquetó a una influencer feminista conocida. Ella la reposteó con una frase que me dio escalofríos: "La verdad no siempre viene con micrófono y luces. A veces llega en voz baja, pero sacude igual". Y entonces llegó él. 3 días después de mi publicación, Diego me llamó y no escribió. No dejó un audio. Llamó directamente. Su nombre, que había eliminado de mis contactos, apareció como un número desconocido. Pero lo reconocí. Siempre lo reconocía. Tardé 5 tonos en contestar. "Hola", dije, "¿podemos hablar?". Fue lo primero que dijo, con voz tensa. No hubo saludo. No hubo "¿cómo estás?". Solo urgencia. La voz de alguien que siente que se le escapa el control. ¿De qué? Respondí con frialdad: "¿Sabes de qué? No sé por qué estás haciendo esto, pero te estás metiendo con algo importante para mí. Con mi trabajo. Con mi vida". Me reí. No pude evitarlo. ¿Te molesta que yo diga la verdad? ¿O te molesta que la gente lo crea? Hubo silencio. Largo. Incómodo. "Estás sacando las cosas de contexto", dijo al fin. "Yo nunca hablé mal de ti. Solo decidí no exponer mi vida privada". "Mentiste", le solté. "Fingiste estar solo. Vendiste una imagen que no era cierta. Me usaste para construir esa narrativa de sanación sin mencionar que tu sanación incluyó borrarme. Y luego hiciste lo mismo con Clara". "¿Quién es Clara?", dijo rápido. Ahí supe que estaba nervioso. No supiera, sino porque no esperaba que yo lo supiera. Su voz, antes tan segura, ahora temblaba. "Alguien que también creyó en tu discurso. Como muchas. Como yo. Pero ya no más". Diego me colgó. Así, sin más, pasaron minutos. Luego me llegaron mensajes. Primero de él, después de números desconocidos. Algunos eran sus amigos, otros, sus fans más acérrimos. Algunos me decían que era una despechada. Otros que estaba buscando fama, que si quería atención, que me la diera a alguien más. Pero entre todo ese ruido, también llegaron más historias, chicas de otros países, historias calcadas, relaciones escondidas, frases recicladas, vidas paralelas que terminaban siempre igual, con Diego brillando frente a la cámara, y ellas apagadas detrás del lente. Decidí hacer un segundo post, esta vez, un carrusel con frases que él solía decir y lo que realmente significaban. Lo titulé: "Traducciones del influencer emocional. Estoy enfocado en mí mismo igual a estoy con alguien, pero no quiero que nadie lo sepa. No quiero etiquetar nada igual a quiero los beneficios de una relación sin la responsabilidad. Estoy sanando igual a me niego a hablar de lo que hice mal". Ese post se volvió aún más viral. Y entonces los medios comenzaron a escribir sobre el tema. No sobre Diego en específico, pero sí sobre la cultura del influencer que monetiza el trauma y oculta la verdad detrás del algoritmo. La conversación había comenzado, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. No pasó ni una semana antes de que Diego reaccionara públicamente. Lo hizo en su estilo, con una producción impecable, iluminación suave, un fondo neutro y una expresión triste pero digna. El video se titulaba "Mi verdad". Duraba casi 7 minutos. Empieza en silencio. Luego, Diego aparece en pantalla, mirando a cámara con esa mezcla de vulnerabilidad entrenada y carisma calculado. No menciona mi nombre. No menciona a Clara. No admite nada. Pero el mensaje es claro. "Últimamente he estado recibiendo muchos mensajes sobre cosas que se están diciendo de mí". Empieza, con una voz baja, casi rota. "Y quiero ser honesto. He cometido errores. Todos lo hemos hecho. Pero también creo que hay formas de sanar que no incluyen destruir a otros". Se detiene. Suspira. Mira hacia abajo. Una pausa perfecta. "No soy perfecto. Nunca lo he sido. Pero soy alguien que ha intentado reconstruirse. Y si en el camino alguien se sintió herido, de verdad lo lamento". Y entonces, la frase que lo cambia todo:
Pero creo que hay que tener cuidado con las narrativas que se construyen para dañar, porque cuando alguien no supera algo, puede hacer que otros también lo vivan como si fuera actual. Y yo ya no estoy ahí, fue un golpe disfrazado de disculpa. La respuesta fue inmediata. Miles de comentarios. Algunos a su favor. Muchos. Esta vez, no, qué conveniente es pedir perdón sin mencionar nada concreto. ¿Por qué no nombra a nadie si todo está tan claro? Su tristeza tiene más filtros que sus selfies. Y entonces sucedió lo que nunca pensé que vería. Sus propios seguidores empezaron a cuestionarlo, no por lo que, sino por lo que no dijo. Diego había cometido un error fatal. Subestimó al público. Subestimó cuánto conectaba a la gente con las historias reales. Las mías, las de Clara, las de todas las que empezaban a hablar. Sí, porque ya no era solo yo. Después de ese video, comenzaron a aparecer más testimonios. Un hilo en X de una chica de Argentina contaba cómo Diego la invitó a colaborar en un proyecto de bienestar, y terminó involucrándose con ella emocionalmente, solo para luego desaparecer. Otro testimonio venía de una mujer en México que había trabajado en su agencia de contenidos y aseguraba que él tenía una política de silencio sobre sus relaciones para mantener su marca limpia. Era un efecto dominó. Lo que comenzó como una queja íntima, se volvió una conversación global sobre el precio de la autenticidad en las redes, sobre cómo la imagen que vemos no siempre coincide con la realidad, sobre cómo algunos usan el dolor como materia prima para volverse virales, sin asumir las consecuencias emocionales de lo que dejan atrás. Pero no todo fue fácil, recibí amenazas. Comentarios hirientes. Montajes de fotos. Gente que me acusaba de buscar fama colgándome de su nombre. Incluso hubo cuentas que comenzaron a publicar extractos manipulados de mi vida, intentando pintarme como una ex tóxica y obsesiva. Me afectó. Claro que sí. Algunas noches lloré. Otras apagué el celular y pensé en desaparecer, pero entonces recordaba cada mensaje privado de alguien que me decía, gracias por hablar. Yo no me atrevo todavía. Y seguía, en medio de todo esto, Clara y yo nos volvimos cercanas. Hablábamos casi todos los días. Intercambiábamos recuerdos, historias, emociones. Nos habíamos enamorado del mismo Diego, pero éramos dos personas completamente distintas, unidas por una misma herida. ¿Te das cuenta? Me dijo un día. Él quería que fuéramos invisibles, y ahora estamos más visibles que nunca. No lo dijo con rencor, lo dijo con fuerza, y tenía razón. Las redes, que él usó para construir su versión, se convirtieron también en el espacio para mostrar la otra cara. La nuestra fue entonces cuando una revista digital me contactó. Querían hacer una entrevista. Querían hablar del fenómeno de los influencers que borran sus relaciones por estrategia. No querían morbo. Querían contexto, verdad, emociones. Acepté. La entrevista se tituló, Viví con un influencer que fingía estar solo. Esta es mi historia. No mencioné su nombre, otra vez, pero no hacía falta. Conté todo, desde cómo nos conocimos, cómo fue nuestra relación, cómo me hizo sentir como un obstáculo en su proceso de sanación, cómo construyó su marca sobre nuestra ruptura, sin mencionarme jamás, y cerré con una frase que se volvió viral: no quiero fama. Ya viví con alguien que la puso por encima del amor. Yo solo quiero ser vista, porque merezco existir en mi propia historia. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo, y mientras tanto, Diego dejó de publicar. Por primera vez en 2 años, su perfil se quedó en silencio, una semana. Eso duró el silencio de Diego, para alguien que publicaba todos los días, a 2 o 3 veces, entre reels, lives, y frases inspiradoras en stories. Una semana era una eternidad. Sus seguidores empezaron a notarlo. Algunos preguntaban si estaba bien. Otros aseguraban que se estaba tomando un merecido descanso digital. Pero unos pocos, los más atentos, entendían lo que en realidad estaba pasando. El personaje que había creado no sabía cómo responder cuando la máscara se le caía, y no había guión para improvisar. Yo, mientras tanto, también me callé, no por miedo, por paz. El ruido era agotador. Entre entrevistas, mensajes y publicaciones, había perdido algo de mí. Me sentía valiente, sí, pero también desgastada, como si revivir la historia me estuviera chupando la energía, esa misma energía que alguna vez Diego absorbió, y que ahora la red parecía seguir drenando. Fue entonces cuando recibí un correo, no un DM, un correo electrónico. Formal. Asunto. Petición de conversación privada Diego R. Lo abrí. Era breve. Hola, sé que esto no compensa nada, pero me gustaría hablar. Sin cámaras, sin redes, solo tú y yo. Si no quieres, lo entiendo. Pero necesito decirte algunas cosas, Diego. Estuve a punto de eliminarlo, pero algo, una mezcla de curiosidad,
morbo y esa parte tonta de mí que todavía buscaba entender, me hizo responder, una sola vez. En un lugar neutral. No me escribas más si no es para confirmar. Nos vimos en una cafetería en Chapinero, la misma donde solíamos ir cuando éramos estudiantes y compartíamos una sola bebida porque estábamos rotos. Esta vez, cada uno pidió lo suyo. Ya no había nada que compartir. Diego llegó con gafas oscuras, gorra, y la espalda encorvada. Ya no parecía el influencer magnético, parecía un niño castigado. Al sentarse, se las quitó. Me sorprendió lo cansado que se veía. Gracias por venir, dijo. No respondí, hubo un silencio largo. Inquietante. De esos que antes llenábamos con bromas o caricias. Esta vez, era puro peso. No voy a justificarme, continuó. Solo quiero explicarte lo que pasó conmigo, porque creo que ni yo lo entendía hasta ahora. Lo miré. Esperé. Cuando terminamos, me sentí vacío. No por ti, agregó rápido, sino por mí. Porque me di cuenta de que no sabía quién era sin una relación. Y en vez de sanar, convertí esa búsqueda en un proyecto, en una cuenta, en una comunidad. ¿Y para eso tenías que borrar todo lo que fuimos? Le espeté. No fue por maldad, fue por miedo. Tenía miedo de que si mostraba debilidad real, me dejaran de seguir. Que si mostraba a alguien más en mi vida, perdiera esa conexión con la gente que me veía como un modelo. O sea que preferiste mentir para ser querido, resumí. Sí, admitió, bajando la mirada. Lo hice. A todas, ahí lo dijo. Todas, porque ya no se trataba solo de mí. Ni de Clara. Era un patrón. Una forma de amar que no era amor. Un reflejo de lo que él no había resuelto. Y cuando vi lo que escribiste, no me enojé. Me dio miedo de que la gente me dejara, pero también alivio, porque estaba cansado de fingir. Guardé silencio. Lo escuché, pero no con compasión. Con claridad. ¿Y ahora qué quieres? Pregunté. Nada, respondió, encogiéndose de hombros. No quiero limpiar mi imagen. Ya sé que eso está roto. Solo quería verte. Saber si todavía crees que soy un monstruo, lo pensé. Y respondí, no. Pero sí creo que fuiste un cobarde, que sabías lo que hacías, y que mientras nosotros nos rompíamos, tú te construías con nuestras piezas. Y eso, Diego, eso no se arregla con un café. Nos despedimos sin abrazos, sin lágrimas, solo una mirada larga, que sabía que no habría más capítulos. Ese día, al llegar a casa, decidí archivar mis publicaciones sobre él. No porque quisiera borrarlas, sino porque ya no las necesitaba visibles. La historia estaba contada. Lo que venía ahora era otra cosa. Yo, mi vida, mi propia voz. Al día siguiente, Diego volvió a publicar, pero esta vez no hubo luces suaves ni frases inspiradoras. Subió una foto de un cuaderno abierto, una hoja escrita a mano con tinta corrida. El texto decía: sanar no es fingir que nunca te dolió. Es aceptar que heriste, pedir perdón y aprender a callarte para dejar que otros hablen. Los comentarios estaban desactivados. Fue su última publicación en semanas, y yo, seguí adelante. Volví a mis pasiones, a mis espacios. Me abrí a nuevas personas, no para llenar vacíos, sino para reconectar conmigo. ¿Alguna vez sentiste que le diste todo a alguien, y luego ese alguien construyó su éxito encima de tu historia? Esta parte es para ti. Sígueme, porque aún falta lo más inesperado. El silencio se convirtió en parte de mi rutina. Pero no ese silencio incómodo que solía sentir en la casa cuando Diego y yo evitábamos conversaciones. Este era distinto. Era un silencio fértil, el tipo de quietud que precede a algo nuevo. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, como el sol entraba por la ventana en las mañanas, el sabor de un café sin prisa, la música que escuchaba cuando no trataba de complacer a nadie. Y fue en medio de esa calma que conocí a Martín. No fue espectacular. No hubo fuegos artificiales. Ni siquiera fue romántico al principio. Solo coincidimos en una charla sobre salud mental organizada por una fundación local. Yo estaba invitada como parte del panel, para hablar sobre mi experiencia, esa que ya no me dolía contar, y él era uno de los asistentes. Después del evento, se acercó y me dijo algo que no esperaba. No sabes lo que significó para mí escucharte sin ira. Solo con verdad. No era un halago típico. No hablaba de mi apariencia ni de mi forma de hablar. Hablaba de lo que había detrás, de mi capacidad de contar el dolor sin usarlo como arma ni como escudo. Charlamos un rato. Luego me siguió en redes. Una semana después, me escribió para invitarme a tomar un café. Dije que sí, aunque con cautela.
Todavía había partes de mí que dudaban, que escaneaban a cada persona nueva buscando señales de alerta, pero Martín era diferente, no se vendía. No se mostraba. No necesitaba atención para validarse. Era más observador que hablador, y cuando decía algo, tenía peso. Tenía una forma extraña de hacerme sentir segura sin decirlo explícitamente. No fingía saberlo todo, ni pretendía tener su vida resuelta. Era honesto, a veces torpe. Siempre claro, me escuchaba, y eso, después de Diego, era revolucionario. Salimos algunas veces. Sin apuros, sin etiquetas. Me gustaba la naturalidad con la que hablábamos de nuestras heridas. Me contó que también había estado en una relación con alguien muy carismática, pero emocionalmente ausente. Que había aprendido a no medir su valor por la forma en que alguien más lo trataba. Me identifiqué con eso profundamente, y fue en una de esas salidas, una caminata al atardecer, sin más pretensión que el aire fresco, cuando dijo algo que me hizo detenerme en seco. No quiero ser un nuevo comienzo para ti. Solo quiero ser alguien con quien compartir lo que ya empezaste sola. Esa frase me atravesó, porque no buscaba salvarme, ni reemplazar a nadie, ni competir con mi pasado, solo quería caminar a mi lado. ¿Alguna vez conociste a alguien que no intentó llenar tus vacíos, sino que te acompañó mientras tú los llenabas con tu propio ritmo? Esta parte es para ti. Sígueme si crees que mereces algo más que promesas. Mereces presencia. Martín y yo no éramos perfectos. Teníamos nuestras diferencias, pero nos respetábamos en nuestras pausas, en nuestros procesos. No sentí la urgencia de contarle todo de golpe, ni la necesidad de demostrar nada. Él no era una reacción a Diego. Era una elección. Una que tomaba cada vez con más convicción. Mientras tanto, Diego seguía fuera del radar. Sus redes se congelaron. Algunas marcas dejaron de mencionarlo. Su silencio, lejos de volverse misterio, se convirtió en una ausencia evidente. No supe si estaba rehaciendo su vida, si estaba reflexionando, o simplemente esperando que todo pasara. Pero dejé de importarme, no por indiferencia. Por liberación, por primera vez en años, su existencia no condicionaba la mía. Una noche, Clara me escribió. Había conocido a alguien también. Estaba feliz. Habíamos construido un lazo profundo, sin celos, sin comparación. Éramos dos mujeres que se negaron a ser pie de página en una historia ajena, y que ahora escribían capítulos propios. ¿Te das cuenta?, me dijo. Lo que empezó como un intento de borrarnos, terminó haciendo que nos encontráramos, y era cierto. A veces, cuando alguien intenta reducirte a un personaje secundario, lo que en realidad hace es empujarte hacia tu verdadero papel protagónico. Esa noche publiqué una reflexión, una foto mía, sin maquillaje, sin filtros, en pijama y con una taza de té. La vida no se mide en seguidores, ni en likes. Se mide en las veces que elegiste volver a ti, cuando todos te pedían que fueras otra persona. No soy una historia viral, soy una historia viva. Y sigo escribiéndola. Los comentarios eran una mezcla de amor, identificación y gratitud, y en uno de ellos, una chica escribió: gracias por no hablar solo de lo malo. Gracias por mostrarnos que sí se puede volver a creer. Sonreí. Porque no era solo por ella. También era por mí, porque sí. Se puede. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que vi a Diego. Martín y yo seguíamos compartiendo cosas. No éramos una pareja formal, pero tampoco lo necesitábamos. Había algo profundamente sano en la forma en que nos dábamos espacio sin dejar de estar. Me hacía sentir vista, no interpretada. No era un personaje, no era una historia que contar, era simplemente yo. Y eso, después de tanto tiempo siendo una narrativa ajena, era profundamente sanador. Pensé que la historia con Diego ya había cerrado, hasta que me llegó una invitación, un evento privado, de una organización sobre salud mental y ética digital. Me contactaron por la exposición que había tenido mi historia, por la entrevista que se había viralizado y por cómo había generado conversación en redes sobre la manipulación emocional de algunos influencers. Acepté con gusto. Iba a hablar sobre cómo el crecimiento personal no se construye borrando a los demás, sino integrando nuestras historias, incluso las dolorosas. Lo que no esperaba era ver su nombre en el programa. Diego R. Reconstruirse después del error. La caída del personaje. Me quedé helada. Mi primera reacción fue de enojo. ¿Ahora también iba a monetizar eso? Su silencio, su redención. Iba a dar charlas sobre lo que él mismo provocó. Quise cancelar, pero no lo hice, porque entendí algo clave: no era su evento, ni su historia. Era un espacio que también era mío, que yo había ayudado a abrir. No iba a permitir que su presencia me borrara de nuevo. Llegó el día. El evento era sobrio, en un teatro pequeño. Pocas luces. Público profesional.
Nada de farándula. En la antesala, me lo crucé. Diego. Más delgado. Más callado. Su mirada se encontró con la mía. Hizo un leve gesto de saludo. Le devolví uno igual. Cordial. Distante. Humano, su charla fue antes que la mía, lo observé desde el fondo de la sala, sin saber qué esperar, y entonces, por primera vez, lo vi sin actuación. No quiero que me aplaudan, fue lo primero que dijo, sin micrófono, hablando directo al público. Vengo a hablar de cómo construyo un personaje para huir de mí mismo. Y en el camino, arrastré a personas que no merecían ser silenciadas. Habló durante 20 minutos, de su miedo, de su necesidad de aprobación, de cómo confundió validación con amor, de cómo usó su dolor como disfraz. Y de cómo, cuando la verdad salió, en lugar de enojarse con los demás, se enfrentó a sí mismo por primera vez. No hay curso ni estrategia para pedir perdón sin esperar respuesta, concluyó. Pero lo intento, todos los días, no para limpiar mi imagen, sino para dejar de vivir con culpa, silencio, un silencio real. De esos que se sienten, luego, tibios aplausos, no de idolatría. De reconocimiento, lo vi bajar del escenario. No se detuvo a mirar si lo seguían con los ojos. Solo volvió a su asiento. Mi turno llegó después, no hablé de él, hablé de mí, de cómo es crecer cuando te convierten en anécdota. De cómo duele cuando alguien transforma tu amor en contenido y tu silencio en estrategia. De cómo aprendí que no necesito que alguien reconozca lo que fui para saber quién soy. La libertad no siempre llega cuando el otro se disculpa. A veces llega cuando tú decides soltar, incluso si el otro no lo pidió, y ahí estaba, el perdón, no para él, para mí. ¿Alguna vez has perdonado a alguien sin escucharlo decir lo siento, sin recibir nada a cambio? Esta historia también puede ser la tuya. Después del evento, me fui sola no por tristeza, sino porque no necesitaba que nadie cerrara la puerta por mí. Una semana después, Diego subió un solo post, un texto. Fondo blanco. Letras negras, no soy víctima ni maestro. Solo soy alguien que se equivocó. Y aprendió que el silencio no siempre es humildad. A veces es cobardía. No lo compartí, no lo comenté, no lo guardé, y seguí con mi vida hoy, vivo tranquila. A veces me despierto con recuerdos viejos, pero ya no me duelen. Me construyo a mi ritmo, sin necesidad de exponer cada paso. Martín sigue cerca. No sé si es para siempre, pero es hoy. Y eso basta. He aprendido a no competir con pasados editados, a no compararme con versiones públicas de personas que no conocí por completo, a no dejar que me borren de historias en las que fui protagonista, porque al final, lo más valiente que hice, fue no exponerlo, fue exponerme yo, con verdad. Y eso, nadie lo puede usar en mi contra. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.